Sí, nosotros en estos momentos vivimos una situación esperanzadora, positiva en relación a épocas anteriores, porque en las últimas elecciones derrotamos al Partido Popular, un Partido Popular corrupto, anclado en las posiciones más conservadoras y más de derechas, y con un espacio de acuerdo entre distintas fuerzas progresistas y soberanistas, como el Partido Socialista en este caso, nosotros y Podemos, participamos de los órganos de gobierno más importantes de las instituciones de Baleares, el gobierno balear, los consells insulares y la mayoría de ayuntamientos. Estamos, por tanto, en una fase de implementar un cambio profundo en el modelo de producción, en el modelo económico de las islas, con muchos problemas por la saturación turística, por cómo encajar el futuro, que el turismo deje de ser beneficio para unos pocos y pase a ser beneficio para toda la sociedad, con todas las dificultades que comporta una aventura de estas características, sobre todo si tienes un Estado que trabaja en contra en vez de trabajar a favor. Y los dos retos más importantes que afrontamos desde Més por Mallorca es, por una parte, el éxito de esta aventura, conseguir introducir una etapa de transición hacia una nueva sociedad en esta legislatura y permitir que continuemos gobernando la legislatura siguiente. Y, por supuesto, desde nuestra óptica ya más partidista, nuestro objetivo fundamental es conseguir ampliar la base social del soberanismo de izquierdas en Baleares. Sí, por supuesto, es un instrumento necesario e imprescindible. Yo creo que en la etapa que vivimos actualmente de globalización, el sentido del soberanismo coge fuerza, cambia incluso sustancialmente la concepción que podría tenerse en el siglo pasado, y nos situamos en una etapa en que el soberanismo es condición sine qua non para un cambio progresista a nivel mundial. Yo creo que el soberanismo se convierte en una opción objetivamente revolucionaria en estas épocas. Bueno, de Galicia, lo primero, lamentar que siga gobernando el PP, y lo segundo, decir que estar viviendo este congreso del BNG en estos momentos, para nosotros es una gran satisfacción, porque queda muy claro que el BNG ha superado etapas difíciles por las que ha pasado y está en un momento de relanzamiento de su proyecto político. Desearle, por supuesto, al bloque que consiga lo mismo que necesitamos nosotros, que es llegar a muchos más sectores de la sociedad, porque sin la mayoría social no se hace el cambio hoy en día.